Mi nombre es Luis Fabián Ortiz Salgado y yo les voy a hablar sobre el tema de derecho procesal laboral. Para empezar, creo que es importante decir qué es el derecho laboral o el derecho del trabajo. El derecho del trabajo es una rama del derecho general y del derecho privado, en particular que regula jurídicamente las relaciones entre empleados y empleadores en forma individual y colectiva, estableciendo sus derechos y deberes recíprocos. Pero Tenopala nos dice que el derecho procesal es la parte del derecho que organiza y regula la actividad jurisdiccional del Estado en su aplicación al interés privado a fin de mantener, mediante el proceso laboral como su instrumento de acción, la paz social de los conflictos de trabajo que ponen en peligro a los trabajadores, según Tenopala 2012. También es importante decir cuáles son las características procesales las características procesales, ¿sale? Que es una es el derecho público. ¿Por qué? Porque regula la intervención, organización y competencia del Estado en el proceso del medio de los titulares jurisdiccionales. De igual forma, tiene la característica de ser público porque es un derecho que no tiene por finalidad la de regular la forma directa de divergencias de los particulares, sino los intereses generales de la sociedad. ¿Vale? O sea, ¿qué quiere decir? Que va enfocado a un grupo especial vulnerado o que muchas veces se vulnera su derecho. Entonces, es público porque el Estado se encarga de regular las actividades de estos, en este caso, trabajadores, por medio del Poder Ejecutivo, quien es el encargado de regular las actividades. Es de característica instrumental, porque cuenta meramente con características instrumentales debido a que no concibe con un fin en sí mismo. Por el contrario, se emplea como instrumento por medio del cual se puede salvaguardar derechos o derechos sustantivos a través de regulaciones de índole procesal. Este carácter también es conocido como carácter instrumental. O también como adjetivo. Es el que permite hacer la distinción de otras ramas del derecho. De lo anterior, se puede inferir que el derecho sustantivo puede existir sin regulación procesal, pero no es jurídicamente viable concebir la existencia de un derecho que incluya solo normas procesales sin exigir o existir un derecho sustantivo. También es de carácter único, puesto que solo existe un derecho procesal y no uno para cada derecho sustantivo. Es posible aplicar a todo concepto, instituciones y principios del derecho procesal cualquier tipo de proceso sin la necesidad de su fin o de que su fin se encuentre vinculado a un derecho sustantivo específico. Esta característica no significa que apliquen los mismos elementos en un proceso en el que se tramita un juicio de intestat, que en un juicio en el que se condene al cumplimiento de un contrato individual de trabajo. Lo que establece es la existencia de algunas reglas especiales de aplicación a determinadas materias en el marco de un derecho procesal único. Es proveniente de rama autónoma, ya que no se encuentra subordinada conceptual ni prácticamente a ningún área del derecho.
Por ejemplo, la mercantil, penal y civil. Estas características resultan porque a los principios del siglo XIX el derecho procesal del trabajo era solamente una parte disminuida de los derechos sustanciales, y actualmente se configura con instituciones y principios exclusivos, los que actualmente llamamos principios del derecho procesal del trabajo. Su finalidad es promover, salvaguardar y dar intereses a los trabajadores, al igual que justicia social. Los principios que rigen al derecho procesal laboral son la igualdad de las partes, la oralidad, la inmediatez, el impulso procesal. El principio de igualdad en el ámbito del proceso es una manifestación de igualdad ante la ley, incluido en el artículo 16 de la Constitución mexicana. Es la condición de cada una de ellas debido a que las partes no se encuentran en un mismo plano, sino en distintas perspectivas, pero en un ámbito de igualdad, ya que el actor es el verdadero protagonista del proceso y el demandado solo es el sujeto pasivo al que se refiere la reclamación. Hacemos referencia a la condición que la legislación en materia laboral y nuestra Constitución otorga a las partes procesales para actuar y para ser juzgados por una autoridad competente. Podemos ver que en el procedimiento existe la oralidad, que no muestra que es la tramitación verbal, que no solo agiliza el procedimiento, sino que refuerza el principio de inmediatez. Los procesos pueden ser predominantemente oral o predominantemente escritos. Existe el impulso procesal, que este principio se basa en la dirección del proceso actual, el cual tendrá la finalidad y el sentido de que es meramente público, con el fin de lograr armonía y paz social con plena justicia. La suplencia, la gratuidad y la carga de la prueba, ¿ok? Si el trabajador en su demanda no está argumentando bien, o está incompleta, o que no comprenda todas las prestaciones de acuerdo a la ley en el momento en que la Junta admita la demanda, subsanará esta. Esto no implica que la Junta esté prejuzgando respecto a la procesabilidad de las prestaciones, ya que estas están sujetas a justificación durante el proceso. En la práctica son pocas las juntas que cumplen con esta obligación. En la mayoría de los casos ordenan prevención verbal al actor para que, al ser desahogada, ésta se le señalen las omisiones del caso y las incluya en su demanda mediante un escrito expreso, que es expreso. La gratitud o la gratuidad. La administración de justicia se debe de realizar en forma gratuita, sin que se cobren costas judiciales. Toda persona que recurra a los tribunales en demanda de tutela a sus derechos puede hacerlo sin pago alguno de estos, atendiendo al mandato contenido en el artículo 17 constitucional, según el cual toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes emitidas, ya sea por resoluciones de manera pronta, completa o imparcial. El servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Asimismo, el artículo 19 de la Ley Federal del Trabajo libera de cualquier impuesto
los actos y actuaciones dentro del proceso. Y nos dice: todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno. Recordando que el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo nos señala, entre otros aspectos, que el proceso del derecho del trabajo será gratuito. ¿Vale? Vamos con la carga de la prueba. Bueno, aquí el que tiene la carga de la prueba es el que está demandado, el que tiene que mostrar las pruebas que sustenten dicho, como por ejemplo es el actor a quien interesa probar la acción. Ahora vamos con las resoluciones, los recursos y la jurisprudencia. Las resoluciones son la manifestación de los actos procesales de los tribunales mediante los cuales atienden a las necesidades del desarrollo del proceso y a su decisión. También podríamos decir que las respuestas que da la autoridad que resuelve el conflicto a las peticiones que hacen las partes dentro del proceso. A esto le podemos llamar laudo o sentencia. En materia laboral le llamamos laudo. Las sentencias se clasifican en 3 grupos. La primera la podemos definir como por su naturaleza. La Ley Federal del Trabajo precisa que se dividen en acuerdos, autos, laudos, y atendiendo a su forma, atendiendo a su contenido, y otras autoridades manifiestan a la jurisprudencia, que ya es muy común la jurisprudencia. Les voy a explicar a continuación. Los acuerdos, si se refieren a simples determinaciones de trámites o cuando decidan cualquier cuestión dentro de un negocio, podemos decir que en materia laboral un acuerdo se da entre el patrón y el trabajador y ante una autoridad, que esta autoridad le llama árbitro. ¿Qué se busca? Se busca conciliar a las partes llegando a un acuerdo, y este acuerdo puede ser promovido dentro de cualquier etapa procesal. Los autos es el acto procesal de tribunal o un juez plasmando una resolución judicial cuando se resuelva dentro o fuera del juicio algún incidente, ¿vale? Los laudos, como decía anteriormente, cuando decidan sobre el conflicto o el fondo del conflicto. Atendiendo a su contenido, las resoluciones pueden ser comunicatorias, preventivas, declaratorias, decisorias, constitutivas y condenatorias. Atendiendo a su forma, podemos decir que son las resoluciones que constituyen en sí medios de comunicación entre las partes por conducto de la autoridad, entre esta y las partes directamente y entre ellas, y otras autoridades con diversa competencia territorial. La jurisprudencia. La jurisprudencia es importante como fuente del derecho, ya que es el conjunto de sentencias con una misma resolución. Es la interpretación de un juez hacia cierta ley, ¿vale? Podríamos decir que es meramente la interpretación de la ley. Bueno, las etapas del proceso: la acción y el proceso. La acción es la parte fundamental
de la jurisdicción y es el sistema motor del procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que antes de iniciar el procedimiento se debe de llevar a cabo una acción. La acción es una actividad o un movimiento que realiza la parte ofendida, en este caso el trabajador. El trabajador lleva una demanda, la presenta ante una junta de conciliación y el Estado será el encargado de resolver o dirimir la controversia. Las acciones pueden clasificarse atendiendo a la naturaleza del derecho, cuya tutela se basa a través de su ejercicio. Así pueden ser civiles, mercantiles, familiares o laborales. Tenemos aquí en el proceso laboral que puede comprender uno o varios procedimientos. Yo diría que son solamente dos: el ordinario y el especial. Más adelante explicaremos estos dos conceptos, ¿vale? Por ahora voy a celeridad y resolución. El principio de celeridad corresponde a la prontitud. Meramente es la agilidad del procedimiento, ¿vale? Bueno, la celeridad, podemos encontrar que su fundamento legal son los artículos 733, 734, 735, 736, 737 y 738 de la Ley Federal Laboral. Las resoluciones se pueden clasificar en tres grandes grupos. Uno es por su naturaleza, dos es en base a su contenido, y tres es de acuerdo a su forma. La Ley Federal del Trabajo precisa en su artículo 837 que las resoluciones se dividen en acuerdos, los acuerdos que son copias simples de trámites, autos incidentales o resoluciones interlocutorias y laudos. La impugnación y la ejecución. La impugnación significa luchar contra, combatir y atacar La impugnación, significa luchar contra, combatir, atacar a través de los medios de impugnación. Se busca dirimir una resolución judicial que se combate jurídicamente su validez y su legalidad. En cuanto a la ejecución a través de diligencias, el mismo autor señala que las diligencias son actos procesales en los que se cumple o se ejecuta lo ordenado por el juez. Los requisitos de tiempo, lugar y forma son aplicables a las diligencias, del mismo modo que las consecuencias legales de su cumplimiento. El procedimiento de ejecución es común para toda clase de laudos y convenios. Las etapas que lo conforman son las siguientes. La primera etapa es la solución de la ejecución para el cumplimiento de un derecho por cantidad líquida. La segunda es el auto de ejecución. La tercera es la diligencia, que puede ser por requerimiento de cantidad líquida o por cumplimiento de un derecho. La cuarta, que es el procedimiento inicial del remate. La quinta, proveído que recae a la promoción inicial del remate. La sexta es el avalúo en caso de haber inmueble, el embargo y anuncio del remate, y meramente la notificación en caso de inmueble sujeto a gravamen. La séptima es la diligencia de remate y adjudicación al mejor postor.
La octava es la consumación del pago por el precio de la adjudicación. La novena es la declaratoria de fincamiento del remate, el pago al actor y las providencias consiguientes. Las partes que intervienen en un proceso laboral es el actor, el demandado. El actor es el trabajador y el demandado siempre será el trabajador. O en dado caso de incumplimiento de contrato, el patrón podrá ser el autor y el demandado será el trabajador. Bueno, les explicaré qué autoridad es competente de conocer. En este caso son las juntas, donde el actor y el demandado pueden ser físicas o morales, sabiendo que estas últimas deben de estar legalmente constituidas y tener interés jurídico, meramente que sus actividades sean lícitas. A continuación les explicaré la diferencia entre proceso y procedimiento. Bueno, el proceso es el todo que se debe seguir para determinar cuál de las partes les asiste la razón. Y el procedimiento es la serie de pasos o etapas a seguir para obtener un resultado. Ejemplos. Les voy a dar ejemplos. Un ejemplo podría ser un proceso podría ser cuando el actor, en este caso, elabora la demanda y la presenta ante una junta de conciliación, ¿ok? Entonces, esa sería la acción que conlleva al proceso para que la junta conozca y se emplace a la otra parte, que en este caso es el demandado, ¿ok? Dentro del procedimiento podemos ver que son aquellos pasos o etapas que la autoridad y el demandado debe llevar a cabo para que el proceso sea correcto. Regresando al proceso y procedimiento, como decía anteriormente, la acción es la parte fundamental de la jurisdicción y el sistema motor del procedimiento. Por medio de ella se pone en movimiento la actividad de los órganos del Estado, que tienen la obligación de tutelar por el respeto y cumplimiento de los derechos de los ciudadanos o en este caso de los trabajadores. En el proceso, según Tenopala, nos dice que es el conjunto de actos jurídicos regulados y sancionados por el derecho procesal del trabajo, encaminados a la tutela por parte del Estado de los derechos laborales, cuando estos han sido desconocidos, vulnerados, violados o se requiere por mandato de la ley, la sanción de la Junta para la validez del ejercicio. El procedimiento es meramente, como lo decía hace rato, el conjunto de trámites o actos formalmente definido y documentado a través del cual se produce la voluntad administrativa para el cumplimiento de un fin de interés público. Podemos decir que en el ámbito jurídico también se habla del procedimiento judicial, en referencia a las actuaciones que se llevan a cabo desde el inicio del mismo y hasta el final. Podríamos decir la presentación de la demanda y a concluir la sentencia, el fallo
o el laudo en materia laboral. En materia laboral, como les había mencionado anteriormente, podemos encontrar el proceso ordinario y el proceso especial. En el procedimiento ordinario podemos ver que, o los pasos a seguir para llevar a cabo el procedimiento ordinario son la presentación de la demanda, auto de recepción a trámite, las notificaciones de traslado y el emplazamiento, la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, cierre de la introducción y la etapa resolutiva. En el procedimiento especial es más breve, es más corto y es más sencillo. En el procedimiento especial es la presentación de la demanda, el acto de recepción a trámite, las notificaciones de traslado y emplazamiento, la celebración de la audiencia de conciliación, la demanda, las excepciones, las pruebas, alegatos y la resolución. Eso es todo en cuanto al procedimiento o a los diferentes tipos de procedimiento que existen en materia laboral. Enseguida veremos por qué el derecho procesal laboral se considera de índole público. El derecho procesal es público simplemente por el interés social de un grupo en específico de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que el derecho procesal es público porque hay un grupo de personas denominado trabajadores a quien el Estado es el encargado de proteger sus derechos, atendiendo a los principios procesales, y además se tiene como fin regular una función pública, al igual que la función jurisdiccional. Recordemos que el encargado de velar por los derechos y regular las actividades laborales es el Poder Ejecutivo. También tenemos la pregunta del por qué es una disciplina autónoma. Bueno, es un derecho o una disciplina autónoma por la especialidad de sus instituciones, de sus principios procesales y por su independencia frente a otras disciplinas. Esto sucede cuando se tiene una formalidad y un proceso anterior que originó la creación de este. Podemos decir las reformas que sufrieron la Constitución en materia laboral, que conllevó a la creación de una ley específica para el derecho procesal. Este tipo de derecho está meramente encaminado a la protección y a la correcta actuación de las autoridades. Así también regula los actos procesales dentro de un procedimiento. Bueno, eso sería todo. Tengo una pequeña conclusión sobre el derecho procesal. Y bueno, es meramente la importancia del derecho procesal. Yo creo que el derecho procesal, al igual que todos los derechos procesales que existen, tanto es el penal, el laboral, el civil, el mercantil, es de vital importancia. ¿Por qué? Porque regula las actuaciones del Estado y de los particulares. Sin él, el simple derecho se perdería. Es por eso que yo lo considero muy importante. Y también creo que nuestros legisladores han hecho un gran trabajo en cuanto a esta materia. Y bueno, yo les doy las gracias por haberme escuchado todo este tiempo. Muchas gracias y es todo.